corazón de Dios. Estoy feliz de estar con ustedes de nuevo, tratando temas sumamente importantes en las confrontaciones de la cosmovisión cristiana con el mundo en el que nosotros vivimos. Hoy vamos a entrar de lleno en el naturalismo y lo vamos a refutar. Sus bosquejos quizás añadan algunos materiales que yo creo que por tiempo no vamos a llegar a cubrir, pero mi objetivo en esta noche es primeramente explicarles lo que es el naturalismo. Explicarles los puntos de tensión, como les mencionaba ayer, del naturalismo. Aquellos aspectos del naturalismo que podemos usar para poco a poco ir contrarrestando esa ideología en aquellos que la practican, mostrándoles a ellos los puntos que realmente no pueden explicar desde su cosmovisión. De ahí vamos a pasar a mirar la teoría de la evolución con sus problemas. Sus enseñanzas principales no las vamos a profundizar mucho. Asumo que todos han tenido alguna exposición al tema de la evolución. Por lo tanto, les voy a decir cuáles son las premisas principales y de ahí les voy a mostrar los problemas que tiene el sistema y cómo lo confrontamos. Y entonces voy a pasar a refutar también una versión de la evolución que hoy ha tomado mucha fuerza, que se llama la evolución teísta. Que viene desde muchas organizaciones, pero hay una muy fuerte en los Estados Unidos llamada Biólogos, y de ahí sale pues la enseñanza de que Dios usó la evolución, y entonces vamos a estar considerando por qué eso no funciona. Y de ahí, en la segunda parte, vamos a estar mirando los argumentos principales que están causando que el darwinismo sea abandonado por muchas personas. Muchas personas están abandonando el darwinismo y vamos a esa segunda charla le titulo el Titanic 2. La embarcación de Darwin se está hundiendo. Y vamos a ver los icebergs que han causado ese hundimiento. Entonces vamos a lanzarnos de lleno, tenemos mucho que cubrir y el tiempo es nuestro enemigo porque queremos terminar a las 9. Los cambios en la metanarrativa han influenciado mucho en lo que llega a ser el naturalismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Fuimos del teísmo, que fue predominante durante la mayor parte de la historia humana, al deísmo y luego del deísmo al naturalismo. Y esos cambios de metanarrativas han sido muy significantes, porque es un proceso de reducción a Dios. Es reducir a Dios del Dios creador, sustentador, amigo, al simplemente un creador indiferente a su inexistencia. O sea, es una reducción paulatina pero constante que se vio en el mundo ideológico. El teísmo, que era lo que se practicó durante la gran parte de la historia humana, es la filosofía predominante hasta el siglo XVII. Dios es un Dios infinito, personal, creador y sustentador del universo. Desde Moisés hasta el siglo XVII, esa fue la filosofía, la metanarrativa que todo el mundo aceptaba, creía. Pero sabemos que con el Renacimiento, con ese periodo de iluminación intelectual, vino la crítica, vino distintas perspectivas, surgió un humanismo impresionante. Esto que yo les estoy mostrando son cambios en la metanarrativa. Al mismo tiempo hubieron cambios sociológicos. Pasamos de un premodernismo a un modernismo, de un modernismo a una posmodernidad, y ahora pasamos a la hipermodernidad. Esos son los mismos cambios, pero a nivel sociológico. Entonces no confundamos los temas. Los cambios intelectuales siempre afectan la sociedad y van juntos esos cambios en su totalidad. El deísmo surge
reduciendo a Dios de tal manera que comienza a perder su personalidad. Aunque permanece creador y sustentador del universo, lo es ya como un Dios indiferente. El deísmo presenta un Dios que crea el universo como un relojero, echa a andar un reloj y le da cuerda y lo deja andando y ya no vuelve a intervenir. Ese es el deísmo. Hay muchas versiones de ese deísmo y una de las más recientes está en los labios de Rabbi Kushner, que es Rabbi Harold Kushner, que es un rabino judío que escribió un libro, ¿Por qué las cosas malas le suceden a gente buena? Y en ese libro del deísmo, es un libro donde él explica su deísmo. Él explica que Dios, su poder es limitado. Dios no puede contrarrestarlo todo. Hay cosas que Dios no puede hacer y nosotros tenemos que aprender a perdonar a Dios. Esa es su perspectiva en ese libro. Ya es un deísmo bastante radical, pero Dios es un Dios indiferente. Y de ahí, pues obviamente, La Mettrie lo dijo mejor que nadie. No es que era el ateo, simplemente Dios está ahí, pero es como si no estuviese. Dice, no es que yo cuestione la existencia de un ser supremo. Al contrario, me parece que esta creencia es altamente probable. Sin embargo, él continúa diciendo, es una verdad teórica, con poco valor práctico. ¿Qué tiene que ver que Dios exista? Si no interviene, si no participa, si no se involucra en los asuntos humanos, es una verdad teórica que no tiene ningún tipo de valor práctico para nosotros. Y el Dios que existe es solo un hacedor del universo, pero no se interesa personalmente ni por él, ni busca ser adorado por ningún miembro de ese mundo que él ha creado. Ese deísmo hizo mucho más fácil reducir a Dios a la inexistencia, porque prácticamente ya no existía para asuntos humanos. Entonces, eliminarlo de ahí fue un paso mucho más fácil. Y surge el naturalismo. Desde los años 1600 hasta el presente es la filosofía predominante. Ya Dios ha sido reducido aún más. Pierde su propia existencia. Ya no es. Ni siquiera el creador deísta. Ya no es. ¿Cuáles son los principios básicos del naturalismo? Primero, la materia es todo lo que existe. No existe nada. Ayer les di un breve resumen de esta perspectiva. Hoy lo vamos a ampliar un poquitico. La materia es lo único que existe. El mundo material es lo único que existe. Eso es el fundamento del naturalismo y de ahí viene la palabra natural. El mundo natural es lo único que existe. ¿Qué queda eliminado? Queda eliminado todo lo que no sea parte del mundo natural, que no podamos percibir con nuestros 5 sentidos. Todo lo que no se conforme a las leyes que gobiernan la materia. Y no solo eliminamos a Dios, eliminamos al diablo, eliminamos los ángeles, pero también eliminamos la mente, eliminamos el alma, eliminamos el espíritu, porque todo esto son cosas inmateriales. Nada de eso existe desde la perspectiva naturalista. Para el naturalista, la mente humana y el cerebro es la misma cosa. No existe un componente inmaterial. Y eso crea cualquier cantidad de problemas en el mundo de la filosofía. Hay toda una especialidad que se llama el problema del cuerpo y la mente. Es una especialidad dentro del campo de la filosofía, porque la evidencia de que existe algo inmaterial es pero tan abrumadora, que negarlo se hace cada día más difícil. La segunda premisa o principio básico del naturalismo es que el universo existe como una uniformidad de causa y efecto en un sistema cerrado. Es decir, un sistema determinístico. Es decir, no hay intervención externa. El universo trabaja ya en un orden predeterminado por las propias propiedades que gobiernan la materia. Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, sin necesidad de ninguna intervención externa. Y por definición, esa intervención tendría que ser sobrenatural, lo que no existe nada sobrenatural. Entonces es bien determinístico. Es decir, el mundo tiene que existir y todo lo que pasa en el mundo tiene que suceder. Y esto tiene sus raíces muy, muy atrás en el mundo de la filosofía, en los filósofos presocráticos. Estaban los atomistas. Y los atomistas argumentaban que todo se explica por la colisión de átomos.
Si esta mañana te levantaste y comiste una tostada con mantequilla y mermelada de naranja, es porque los átomos de tu cuerpo se arreglaron de tal manera que eso fue lo que provocaron y no tuviste alternativa. Eso es lo que tú ibas a desayunar, aunque tú no lo supieses, porque los átomos se alinearon de esa manera. Era una versión extrema de atomismo, pero es lo que está debajo de. Es el fundamento por el cual el naturalista puede decir que todo lo que acontece es simplemente a nivel material. El choque de los átomos provoca cualquier cantidad de acciones, causa y efecto, relaciones causa y efecto, que son totalmente un sistema cerrado y determinado. Tercero, los seres humanos son máquinas complejas en el naturalismo. La personalidad es una interrelación de químicas y propiedades físicas que aún no comprendemos. Somos una máquina sofisticada. No entendemos bien cómo funciona la máquina, pero somos una máquina. Y esa teoría, hay un libro que se enseña mucho en la filosofía, Introducción a la Filosofía, se llama Las 7 teorías del hombre, entre las cuales el hombre es una máquina, el hombre es un animal, el hombre es... y todas las distintas perspectivas. Pero el naturalismo apela mucho a la máquina, porque la máquina habla de funcionalidad, habla de orden, habla de diseño, sin necesitar alguien que haya hecho la máquina. La analogía obviamente queda muy corta porque no conocemos ninguna máquina que se autoensamble, ni se autodiseñe, ni ningún proceso natural que fabrique máquinas, ni maquinarias, ni siquiera las más simples las podemos explicar de una manera natural, pero obviando ese pequeño detalle insignificante, pues la máquina encaja muy bien, porque da pauta a por qué hay un orden y una interrelación entre todos los mecanismos y sistemas del cuerpo humano. Y por lo tanto, la personalidad y la conciencia y todos estos aspectos, el amor, los conceptos que tenemos de justicia y de libertad, todo eso son producto de interrelaciones químicas. Química, es puramente químico. Entonces no existe realmente en el mundo material el amor. ¿Qué cosa es el amor? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es el volumen del amor? O sea, no se conforma a las propiedades del mundo natural. Es un punto de tensión muy fuerte en contra del naturalismo. Pero la explicación del naturalismo es: no entendemos cómo, pero eso es químico. Esas sensaciones son químicas y nada más que química. Número 4, la muerte es la extinción de la personalidad y la individualidad. Es decir, nadie sobrevive la muerte. La muerte es del capítulo final. Se cierra la historia, final, punto y aparte, más nada. Eso es clave en el naturalismo, porque la vida después de la muerte es un concepto que viene ya con sobrenaturalismo. El mundo natural, todo lo que muere se queda muerto. Simplemente como eso. Y nosotros, nuestra identidad no sobrevive la muerte de nuestro cuerpo. Ahí hay una serie de discusiones muy interesantes en el mundo de la filosofía también. Porque ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros somos simplemente material y no existe un componente inmaterial, si no hay mente, y no hay alma, y no hay espíritu, pues entonces cuando morimos, sí, morimos nosotros, muere el yo, con toda su historia, con todas sus memorias, con todo. Pero si existe un componente que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, como enseña la metanarrativa nuestra, la cosmovisión cristiana, pues entonces nuestras memorias y nuestra identidad y quién nosotros somos puede sobrevivir la muerte del cuerpo. La Biblia lo hace muy claro, lo hace entender muy claro. Juan ve el alma de los decapitados frente al trono de Dios. Y están comunicándose con Dios y pidiendo justicia por lo que está pasando en la tierra. Eran personas con identidad que habían sobrevivido a la muerte de su cuerpo. Para el naturalismo eso es un cuento. Cada rato un neurocientífico se convierte. Y se convierte por las experiencias que son experiencias sobrenaturales, que no tienen explicación natural, que suceden en aquellas personas que mueren y son resucitadas.
Y por un pequeño o breve tiempo se separa su componente físico de su componente inmaterial y luego vuelve a juntarse al ser resucitado. Y queda registro en la mente de lo que sucede. Y hay testimonios de neurocirujanos y neurocientíficos. Hubo uno que él se murió. A él le dio un ataque al corazón. Y a él lo tuvieron que revivir. Y lo que él experimentó va completamente contrario a lo que él pensaba desde una perspectiva naturalista. Y empezó a buscar respuestas. O sea, la evidencia está ahí. Pero estos son los principios. Y de paso, eso lleva a un pesimismo bastante serio. Porque si todo lo que tenemos es esta vida llena de dolor, sufrimiento y pesar, y luego morimos, ¿cuál es el propósito? Perdemos sentido, como vimos ayer en el existencialismo, y lleva a un pesimismo terrible. Y les voy a mostrar ese pesimismo en los labios de un filósofo ateo, Bertrand Russell. Ayer se los mencioné, pero esta cita de él, esta referencia de él, es poderosa porque te muestra el pesimismo del naturalismo. Él, como naturalista, entendiendo que nosotros morimos y ahí se acabó todo, dice lo siguiente. Dice, que el hombre sea el producto de causas que no tenían previsión de los efectos que lograrían, que su origen, su crecimiento, sus esperanzas y sus temores, sus amores y sus creencias no son sino el resultado de colocaciones accidentales de átomos, que ningún fuego, ni heroísmo, ni intensidad de pensamiento y sentimientos pueden preservar una vida individual más allá de la muerte, que toda la labor de las edades, toda la devoción, toda la inspiración, todo el florecer del genio humano están destinados a la extinción en la muerte basta del sistema solar, y todo el templo de los logros del hombre inevitablemente tiene que ser sepultado bajo los restos de un universo en ruina. Todas estas cosas, si no completamente indiscutibles, son tan ciertas que ninguna filosofía que los rechace tiene esperanza de permanecer en pie. Solo en el andamio de estas verdades, solo sobre el fundamento de la desesperación inquebrantable, es que puede la habitación del alma ser construida con seguridad. Wow. Me sorprende que más estudiantes de él no se mataron. Me imagino una cátedra sentado estudiando con este hombre acerca de estas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Es honesto. Si Dios no existe, esa es una grande realidad con la que tenemos que tratar. Pero Dios sí existe, por lo tanto, es absurdo. Número 5, la historia es un sistema lineal de eventos conectados por causa y efecto, pero sin ningún propósito general. El naturalismo habla de una serie de eventos relacionados, causa y efecto, sin propósito. No vamos para ningún lado porque no hay intención de que fuésemos para ningún lado. Ni venimos de ningún lado específico. No hay un propósito general. Todo es aleatorio, todo es al azar. Y la historia es así. Cuando nosotros vemos patrones en la historia, cuando nosotros vemos providencia divina en la historia, el naturalista lo rechaza categóricamente. No hay providencia. Todo ocurre totalmente sin ningún tipo de propósito general. Y la última, la ética está relacionada exclusivamente con los seres humanos. El naturalismo pone la ética firmemente en los hombros del ser humano. Todo descansa en el ser humano. Y lo dice de esta manera en el Manifiesto Humanista, volumen 2, publicado en Nueva York por la Sociedad de Humanistas. Dice lo siguiente sobre la ética. Dice, afirmamos que los valores humanos se derivan de la experiencia humana. La ética es autónoma y situacional, sin necesidad de aprobación teológica o ideológica. La ética surge de las necesidades y los intereses humanos. Puramente humanista. La ética es humana. Esos son los principios del naturalismo. Ahora, ¿por qué
en luz de tantos principios controversiales, conflictivos, tan fácilmente desenmascarados, tan fácilmente confrontados con contraejemplos, tan fácilmente refutados con argumentos lógicos y racionales. ¿Por qué persiste? ¿Por qué ha tenido una duración de vida tan larga? ¿Por qué aún sigue siendo la ideología, la cosmovisión, el sistema de todo nuestro sistema educacional en el mundo? En el mundo académico, el naturalismo es parte de la estructura, del andamio de la educación en el mundo entero. ¿Por qué? Y la persistencia del naturalismo ha sido algo que a los teólogos, a los filósofos, les ha provocado mucha curiosidad. Porque nació en el siglo XVIII, creció en el siglo XIX, maduró en el siglo XX y aquí está en el siglo XXI vivito y coleando. ¿Cómo hacemos? Predomina en las escuelas, en las universidades, fundamenta la mayoría de las ciencias. ¿Por qué es tan persistente el naturalismo? Y yo creo que hay varias razones. El filósofo de nuevo, Ronald Nash, apela a estas razones y a este argumento. Él dice que él piensa que en la persistencia del naturalismo se debe primero a que se percibe como honesto y objetivo. Presenta una fachada que aparenta ser honesta y objetiva. También invita a aceptar solo lo que sea basado en la verdad confirmada por las investigaciones científicas y académicas. Da la ilusión de que lo que tú crees en el naturalismo es limitado a lo que se puede demostrar. Por lo tanto, te da una base para creer únicamente cosas que son verdades. Y eso es una ilusión, pero es la manera en que es percibido. Y la mayoría lo perciben como una filosofía coherente. Es percibido como una filosofía coherente. En parte por lo que les dije ayer. Uno de los dos retos que tenemos. Y es la sobreespecialización de la filosofía. Entonces, podemos especializarnos en un campo de filosofía e ignorar el resto del mundo de la filosofía y por lo tanto evitamos los puntos de conflicto y evitamos las contradicciones, porque hay coherencia en este conjunto de verdades. Pero si aplico ese conjunto de verdades al cuadro completo, hay mucha incoherencia. Pero mantenemos la ilusión de coherencia al limitar lo que podemos ver. Nunca, por usar otra analogía, nunca se permite comparar una página con la otra para ver si hay diferencias. Siempre es una sola página la que se nos presenta. Y en esa página se mantiene la consistencia, la coherencia. Cuando aparece otro científico o filósofo de otra perspectiva con una página abordando temas similares pero desde otra óptica y se ponen una al lado de la otra, las incoherencias salen a la luz. Y es parte de nuestro trabajo hacer eso. Sin embargo, a pesar de que ha tenido larga duración, no es un edificio sólido. Hay grietas en el edificio. Hay grietas en el edificio ideológico del naturalismo. Mucho antes de entrar en el siglo XX comenzaron a aparecer grietas en el edificio. Los críticos teístas siempre encontraron faltas con el sistema. El naturalismo nunca persuadió al mundo teísta. Y la razón es simple, no fueron capaces de abandonar sus convicciones de que existe un Dios infinito y personal que está detrás del universo. Pero mirándolo fríamente, eso se puede despedir como prejuicio. Claro, los que creen en Dios van a encontrar problemas con el naturalismo. Y por lo tanto, eso nos pone en una desventaja. Nos pone en una desventaja porque se supone que el prejuicio nuestro es el que nos lleva a cuestionar el naturalismo. Pero mucho más difícil es descontar las críticas que son internas, de naturalistas descontentos con el sistema. Y no se preocupe que hay cualquier cantidad de ellos que critican el sistema de adentro, dentro del propio naturalismo. El problema de la coherencia fue el primer problema que descubrimos.
¿Dio el naturalismo razones adecuadas para que nos consideremos nosotros valiosos como seres humanos? Único, tal vez, porque cada uno somos únicos, pero los gorilas también son únicos. Y todo en el mundo natural es único. Pero valor, ¿cuál es el fundamento para el valor humano dentro del naturalismo? Propone un valor muy alto, pero carece de los argumentos y de la prueba de que esos valores están fundamentados en verdades. Y el valor humano fue uno de los primeros problemas que surgió. ¿Podría ser digno de ser un producto de la casualidad? ¿Podemos sacar dignidad de un producto que ha sido causado aleatoriamente, sin intención? O sea, ¿cuál es la dignidad? ¿Cuál es el valor? No hubo en la mente de nadie la idea de crear un ser valioso, porque no existe tal Dios. ¿Podría un ser cuyos orígenes eran tan dudosos confiar en su propia capacidad de saber? Otro problema de coherencia. El saber humano, ¿qué cosa es? Desde la perspectiva naturalista, es el saber de un animal. Entonces, ¿tenemos mérito o base o fundamento para confiar tanto en el intelecto humano cuando realmente es una colección de átomos arreglado sin ningún tipo de orden que han chocado para provocar esa idea? ¿Qué le da mérito a la idea que es provocada por el choque de los átomos en el cerebro y reacciones químicas? ¿Cómo llevamos eso al nivel, elevamos eso al nivel de ser ideas valiosas? O sea, carecemos de un fundamento. Si mi mente es mi cerebro, y si yo solo soy una máquina pensante, ¿cómo puedo confiar en mis pensamientos? Grave problema. Tal vez la casualidad o la naturaleza ha incorporado en mí la ilusión de que soy libre, pero en realidad no lo soy. ¿Somos libres? ¿O es que la máquina nos hace pensar que somos libres? ¿Cómo sabemos? ¿Cuáles son las estrategias para abordar una confrontación con el naturalista? Uno de los beneficios más importantes para el pensador responsable, ¿no?, es reconocer implicaciones lógicas de nuestras creencias. Todos tenemos que ser honestos. Y cuando encontramos un naturalista honesto, y hay muchos de ellos, estas personas tienen que considerar las implicaciones lógicas de sus ideas, de su ideología. ¿Qué tan bien satisface el naturalismo la prueba de la razón? Ayer vimos las 4 pruebas, ¿se acuerdan? La razón, la experiencia externa, la experiencia interna y la práctica. ¿Qué tal bien satisface el naturalismo la razón, la prueba de la razón? ¿Qué tal bien satisface la prueba de la experiencia externa, de la experiencia interna, de la práctica? Una vez que el naturalista se comprometa con sus presuposiciones naturalistas, ¿qué implicaciones están obligados a aceptar? Porque vienen con un paquete de implicaciones. Cada vez que aceptamos una idea, viene acompañada con un paquete de implicaciones. Decimos que el hombre es un animal sofisticado. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Que se va a comportar como un animal. Y luego nos sorprende cuando el hombre se comporta como un animal. ¿Por qué la sorpresa? Si eso es una implicación lógica que se deduce de lo que se ha creído. Además, si el hombre es un animal, entonces ¿por qué lo hallamos al hombre culpable y lo acusamos de hacer cosas indebidas cuando sabemos que el animal hace las cosas por instinto? Si mis átomos son los que me obligaron a hacer algo, entonces ¿por qué me van a hacer responsable a mí? Yo no tengo culpa. Yo estoy cerrado en un sistema determinístico donde causa y efecto están fuera de mi control. Si maté a alguien es porque mis átomos me llevaron a matarlo
Y yo no pude evitarlo ni pelear contra eso porque yo no estoy en control. Yo soy una máquina y los átomos son los que la manejan. ¿Verdad que no vivimos así? Eso no es lo que vivimos. Las leyes no se hacen de esa manera. Las cortes no funcionan así. Tratamos al hombre como algo más que un animal, en completa incoherencia con el naturalismo que presentamos para definir al hombre. La única manera apropiada de hacer frente a la incredulidad de los naturalistas es comenzar a desafiar los elementos de su naturalismo, poco a poco, paso a paso. Uno de los principales problemas del naturalismo es entonces explicar cómo fuerzas insensatas dan lugar a mentes, dan lugar a conocimientos, dan lugar a razonamientos sólidos y principios morales que luego reportan cómo los seres humanos deben comportarse. ¿Cómo explicamos eso? Háganme la conexión, conéctenme los punticos. ¿Cómo conectamos el puntico de naturalismo con todo lo que ese punto conlleva de procesos aleatorios sin ninguna mente involucrada y que esto produzca una mente? ¿Cuál es el proceso? Natural. Obviamente hay problemas y es lo que nosotros tenemos que señalar. La conciencia es un problema para el naturalismo. El sentir moral que viene en todos nuestros corazones es un problema para el naturalismo. Y como eso hay muchísimos otros. Ahora, el naturalismo tiene su desarrollo más amplio en el campo de Orígenes, en cuanto a lo que concierne nuestra cosmovisión. El naturalismo, el origen y la teoría de la evolución. Esto es un tema que apasiona a muchos. Quizás usted está aquí en esta tarde o esta noche y a usted no le apasiona. La evolución, la creación no le importa. Pero créanme que esa confrontación viene y es inevitable. Todo creyente tiene que chocar con esta idea, con este muro, con esta pared. Está en las revistas semanalmente, en las revistas mensuales, una y otra, Time, Scientific American, cómo comenzó el hombre, cómo nos hicimos hombre. Esta es nuestra historia, creación y evolución, y una y otra es popularmente algo que continuamente surge y vuelve a surgir y vuelve a surgir. Usted no puede tomar una clase de biología que en los primeros capítulos no comiencen ahí. Eso no invalida el resto de la biología, no me malentiendan. Pero el fundamento que se le da a la biología está incorrecto. Sin embargo, podemos estudiarla y descubrir cómo funciona la célula, cómo funciona el metabolismo. La biología ha avanzado increíblemente para nuestro beneficio, el entendimiento que tenemos de la biología. Ahora, cuando hablamos de orígenes, la pregunta surge, ¿orígenes de qué? Porque realmente tenemos que hablar de orígenes del universo. Dentro de ese universo está el origen de la Tierra. Dentro del origen de la Tierra está el origen de la vida biológica. Y de la vida biológica tenemos que hablar del origen de las especies. ¿De qué fue lo que Darwin escribió? El origen de las especies. Darwin no escribió acerca de ni el origen del universo, ni el origen de la Tierra, ni el origen de la vida. Simplemente el origen de las especies. Su teoría parte de un mundo donde ya hay animales capaces de reproducirse para que haya transferencia genética de una generación a otra y de ahí poder explicar todas las diferencias que hay en el mundo de las especies. Pero parte de ya un organismo vivo capaz de reproducirse. En alguna de las cartas que él escribió, habló de sus pensamientos sobre el origen de la vida biológica, que para él era el paso fundamental anterior al que él había dado, lo que fundamentaría su teoría, pero no tenía ni remota idea. Pero claro, eso era en los 1800.
Ya en el siglo XXI seguimos sin tener ni una remota idea. Se han levantado 6 teorías acerca del origen de la vida biológica y las 6 han sido completamente descartadas por los propios naturalistas. Y al final del día, antes hacían conferencias de biogénesis, conferencias sobre el origen de la vida biológica. Ya no se hacen, porque no hay nada que presentar. No hay idea, no tenemos remota idea cómo sucedió. Entonces, vamos a introducirnos en lo que es orígenes. Diferencias significantes que enfrentamos como creyentes evangélicos. ¿Cómo entender la inspiración del texto de la Biblia? Cuando leemos Génesis 1 y 2, surge la pregunta, ¿cómo lo interpretamos? ¿Es la creación ex nihilo, de la nada, o es una creación natural, de procesos naturales? ¿Hablamos de largas edades o de una creación reciente? ¿La muerte física es un bien necesario o una maldición? ¿El diluvio de Noé fue mundial o fue local? ¿Cómo usar la revelación natural? Hay una revelación natural. ¿Qué poder tiene? Tenemos que tratar con el papel de la ciencia y la teología y la hermenéutica. ¿Cómo relacionamos la ciencia, la hermenéutica y la teología? Todas esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos y que son importantes. Un momentico, se frizó acá. Ok. Ya. Conflictos con Génesis. Ese es el campo de batalla. ¿Es Génesis realmente histórico? ¿Son los eventos del texto real? ¿Es la información del texto correcta? ¿Contiene Génesis un mensaje? ¿Qué se necesita para interpretar Génesis? ¿Cómo se relaciona el texto con la literatura y la revelación natural? El naturalismo versus el sobrenaturalismo. En fin, las preguntas son interminables. Hay personas que dedican toda su carrera apologética a este tema. Y créanme que yo lo hice en Perú. Podemos dar 40 horas de cátedra sobre orígenes y no tocarlo todo, porque hay mucho que cubrir. Por lo tanto, hoy no vamos a hacer no nos vamos a tirar en esas aguas hoy, porque no salimos de ella esta semana. Mantengámonos mirando el paisaje precioso con todas las posibilidades que hay de estudio, y les motivo a que se metan ustedes de cabeza en estos temas. Hay mucho que estudiar. Vamos a pasar a la teoría de la evolución. ¿Cuál es el trasfondo de la teoría de la evolución? Aquí hay un video que quiero que vean. Presten atención, ahí van a ver varios videos acá que van a ayudar a entender lo que les estoy Teoría explicando. surgida de la mente de un naturalista británico llamado Charles Darwin. En 1831, Darwin, que a la sazón tenía 22 años, se incorporó a una expedición de exploración de 5 años organizada por el Imperio Británico. Zarpó de Inglaterra en la goleta HMS Beagle, navegó alrededor del extremo sur de América del Sur. Luego se dirigió rumbo al norte, hacia una cadena de islas volcánicas en el Pacífico, las Islas Galápagos. En este desolado archipiélago, a 1000 kilómetros de la costa occidental de Ecuador, Charles Darwin pudo observar una extraordinaria variedad de aves, reptiles y mamíferos diferentes de todo lo que había visto antes. Durante más de un mes, Darwin estudió la vida vegetal y animal, tomó abundantes notas y recogió especímenes. Luego, partió para no volver jamás. Durante 25 años, desarrolló una teoría que explicaba el origen de las diversas formas de vida sobre la Tierra. En 1859, Darwin publicó un libro titulado Sobre el origen de las especies. Su impacto sobre la ciencia y a la larga sobre toda la cultura occidental fue espectacular.
Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. Esa es la historia. Así comenzó todo. Entiendan que Darwin no inventó la evolución. La idea de la evolución ya la habían propuesto otros. Es más, podemos llevar la idea de la evolución a los filósofos griegos. Era ya una idea conocida. Darwin es conocido y lo que le dio a él fama fue postular el concepto de selección natural. La idea de cómo se producían cambios en los animales sin necesidad de que Dios lo haga. Selección natural. Eso es su punto que lo lleva a él y lo eleva a la popularidad. Algunas aclaraciones importantes aquí que caben hacerlas. Cualquier estudiante de medicina, cualquier estudiante de biología, cualquier estudiante de ciencia debe de estar sintiéndose un poco incómodo cuando atacamos y atacamos y atacamos la evolución. Y esa incomodidad tiene fundamento. Porque la teoría de la evolución consiste de dos teorías realmente. Una de ellas conocida como teoría general de evolución, llamamos macroevolución, la transmutación de las especies, y eso lo negamos categóricamente. Esa es la embarcación que se está hundiendo. Esa es la filosofía que no tiene fundamento. Que todo ser viviente procede a través de un árbol de la vida, de una primera célula. Todo el mundo de las plantas, todo el mundo animal, todo viene de ahí. A través de procesos lentos y graduales. El pez vino primero, el pez salió del agua, algunos de esos peces que salieron del agua le salieron alas, a otros le salieron pelo, y toda la diversificación que salió de ahí. Eso es lo que refutamos categóricamente. Y en la segunda charla hoy hablamos un poquitico más sobre esta distinción. Pero hay una teoría de evolución que sí funciona, que sí es verdadera y que sí no podemos negar. Y esa es la teoría especial de evolución del propio Darwin, que lo llamó así, que es la microevolución. Es evolución dentro de los géneros. De eso hay abundante evidencia y es completamente compatible con Génesis. Es más, es evidencia de un creador inteligente. Quiero que quede claro esto. Es un error y una señal de máxima ignorancia cuando un creyente dice que la evolución no existe, que la evolución es mentira. Tenemos que especificar de qué estamos hablando. Porque dentro de los parámetros de un género existe el proceso evolutivo. Le llamamos adaptación. Eso ocurre. Las bacterias se adaptan y crean resistencia contra los antibióticos. Eso es evidencia de evolución. Nuestro cuerpo tiene marcas de haber sido, de tener la capacidad de evolucionar. Siempre siendo hombres, siempre siendo seres humanos. El pinzón sigue siendo pinzón, con el piquito largo, con el piquito corto, sigue siendo pinzón. El hombre sigue siendo hombre. Cada animal se adapta a cambios ambientales, cambios alimenticios. Eso viene ya en el ADN del animal. Y por eso decimos que con eso no tenemos ningún problema. De eso hay bibliotecas llenas de evidencia. Entonces no podemos decir la evolución no existe porque estamos botando al bebé con el agua de la bañadera. No podemos, tenemos que distinguir de qué estamos hablando. Estamos completamente en contra de la macroevolución, a nivel grande, de la nada a todo lo que vemos hoy. Pero lo que hoy observamos en el mundo natural es señal de ingeniería, tremenda ingeniería. La capacidad de adaptarnos nosotros es ingeniería. ¿Qué es lo que hace un ingeniero cuando diseña un submarino? Tiene que diseñar un submarino que sea capaz de sumergirse en aguas frías y en aguas calientes. Que pueda funcionar con poca presión y con increíble presión cuando está en esas aguas profundas. ¿Y cómo lo hace?
Le cuesta mucho trabajo hacerlo. Tiene que ponerle sensores a todo el submarino. Esos sensores tienen que captar los cambios ambientales, transmitir esos cambios ambientales a un centro de procesamiento de información, de data, que tome esos cambios ambientales y de paso lance un montón de mecanismos internos para contrarrestar los cambios ambientales. Eso se llama ingeniería. Y nosotros ya venimos con eso de nacimiento. De nacimiento. Tenemos mecanismos en nuestro cuerpo que son sensores. Estos sensores captan los cambios y lanzan a través de nuestra mente sistemas en nuestro cuerpo para contrarrestar los cambios que han sido percibidos por nuestros sentidos. Somos una obra maravillosa de un ingeniero maravilloso. La microevolución en nada ataca ni contradice la Biblia, ni a Dios, ni nada por el estilo. La microevolución señala que Dios es un diseñador inteligente, que no se puede explicar de otra manera. Pero la macroevolución es esta. La macroevolución es esta. El hombre, producto de algún descendiente común con los simios. Por favor, eduquémonos en lo que es la evolución para que no digamos disparates. Decirle a un evolucionista que si la evolución sucede, ¿por qué todavía hay monos? Muestra terrible ignorancia. Si nosotros evolucionamos, ¿por qué todavía hay monos? Usted no sabe la cantidad de veces que yo escucho ese argumento y cada vez que lo oigo me duele. Porque es ignorancia. Eso no es lo que enseña la evolución. La evolución dice que el mono y nosotros tenemos un común ancestro. Y como tenemos un común ancestro, los monos siguen y los seres humanos siguen. Entonces, no es que uno se convirtió en el otro. Entonces, eso, pero la macroevolución no tiene fundamento. Esta es la macroevolución. De la primera forma de vida, todo el proceso hasta llegar al ser humano. Esa es la teoría. ¿Cómo vino la cara del ser humano? Esto es sacado de un libro de texto de evolución. De la cara del tiburón a la cara del lagarto, al opossum, al lémur, al mono, al gorila y al ser humano. ¿Ven la similitud? ¿Ven? Eso es macroevolución. Suposiciones esenciales para la macroevolución son estas. Tiempo más casualidad y materia provocan toda forma de vida. Lo único que necesitamos es tiempo, un poquitico de suerte y bueno, algún tipo de organismo capaz de reproducirse. Con esos tres elementos podemos ir de cualquier nivel de simpleza a cualquier nivel de sofisticación. La generación espontánea es necesaria porque ¿qué fue lo que sucedió al principio? Hubo una explosión. Esa explosión fue de material inorgánico. Y de alguna manera de ese material inorgánico surge la vida orgánica. Generación espontánea. La única manera que podemos explicar la vida orgánica, los elementos orgánicos, es generación espontánea. Todo ser viviente está interrelacionado y las formas de vida más bajas dieron inicio a las formas más altas. Y todos hemos visto el árbol de la vida. Pero yo quisiera que usted viera los debates que se forman entre los propios darwinistas y ateos sobre este tema. Porque ya se están dando cuenta que tal árbol no existe. Y ahora dicen que en vez de un árbol es más como un arbusto. Y cuando dicen eso, a Richard Dawkins le dan ataques, le sube la presión, se pone rojo, porque para él es el árbol y para los otros es los arbustos. El caso es que nadie sabe lo que pasó. 6 elementos fundamentales de la evolución que no los vamos a profundizar es generación espontánea, selección natural, la lucha por la supervivencia, mutaciones benéficas, adaptaciones y el registro fósil. De ahí podemos explicar todo lo que es la evolución. Cada uno de estos conceptos provoca cualquier cantidad de resultados, discusiones, discrepancias, afirmaciones. No todo eso es incorrecto,
pero contiene muchas cosas que no funcionan. Por ejemplo, mutaciones benéficas. El 99.999999% de las mutaciones no son benéficas. No son benéficas. Por definición es un error. Y decir que la acumulación de errores produce algo nuevo y mejor que lo anterior va en contra de toda lógica, todo razonamiento y toda forma de argumentación racional. La mejor manera que les puedo ilustrar esto es: tome un libro, coja cualquier libro que usted quiera y todas las noches altere, aleatoriamente, altere 20 letras de ese libro. En la página 3 tome una letra y cámbiela de la A a una B. Y en la página 33 cambie una letra y cambie 20 letras aleatoriamente. Todas las noches, todas las noches, todas las noches. Y al final vas a terminar con una obra de Shakespeare. Algo mucho mejor que el libro que tú empezaste. Eso es lo que dice la evolución que sucede. Acumulemos todos estos errores y mutaciones y al final mira lo que tenemos. El ser humano. ¡Wow! Una colección de mutaciones. No tiene sentido. Es verdad que hay mutaciones que sí son benéficas, pero son el mínimo y nunca producen nueva información. Y la nueva información es necesaria, genéticamente hablando, para crear nuevas formas de vida. Y eso lo vamos a ver un poquito más después. Esto es lo que el darwinismo enseña. La selección natural no es una mala idea y tiene aplicaciones que sí se ve que funciona. Prácticamente lo que dice la selección natural es que cuando inyectas a alguien con un antibiótico, el antibiótico mata las bacterias, pero hay personas que ese antibiótico no le mató todas las bacterias. Entonces esas bacterias que sobrevivieron a ese antibiótico son las que se reproducen, porque las otras no se pueden reproducir porque están muertas. Entonces se reproducen las que ya que toleran ese antibiótico, y pues entonces cuando esa persona reproduzca, pues lo más probable es que su cría tenga la misma resistencia contra ese antibiótico, porque pasó esa mutación a la próxima generación. Eso es selección natural. Lo que funciona se queda y lo que no funciona es eliminado. Y en el micro, a nivel micro, funciona. Y nos ha dado muy buenos resultados. El problema es que eso no explica a nivel macro cómo pasamos de uno a otro, a otro, a otro. Hay una barrera que no se puede cruzar entre las familias, los géneros. Y la Biblia claramente lo establece. Problemas con la evolución. Estamos un poquito atrasaditos, tenemos que adelantar un poco. Problema de los restos. Los restos que encontramos a menudo son pocos e incompletos. La mayor parte de la reconstrucción se basa en la imaginación de un artista, quien debe reconstruir una especie transicional a partir de una muela o un fragmento o una quijada. Es lo único que tiene. Y es imposible saber a partir de una evidencia tan incompleta cómo lucían estas criaturas. Entonces, cuando usted ve esta foto, usted lo que está viendo son reconstrucciones muy creativas. Muy creativas. Reconstrucciones de lo que se imagina alguien sería la vida que hay detrás de esta muela. Prácticamente. Son reconstrucciones y créanme, se los voy a demostrar para que ustedes vean lo que le estoy diciendo. Si algo queda hoy de la evolución claro en tu mente, es que cada vez que tú ves a una de estas imágenes, tú preguntes, ¿basado en qué se hizo este dibujo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles fueron los restos que llevaron a este dibujo? Porque eso es una pregunta sumamente importante. Mire para eso qué clase de cuadro es. O sea, eso increíble. Mira cómo mira ella los pectorales de su hombre. O sea, maravillada. Él está medio aburrido. O sea, eso es un artista que tiene tiempo y quiere ganarse su plata y le dice, mira, esto es así, pensamos que esto es una transición entre esto y esto, así que hazme ahí un dibujo de reconstrucción de esto. Vean esta máscara, qué impresionante. Y mira lo que dice este hombre. Dice, yo deseaba introducir un alma humana en esta cara de simio para indicar hacia dónde iba. Ese es un escultor de National Geographic, la revista que provoca muchas de estas cosas, y eso lo dijo él. Ahí están las referencias y después ustedes la quieren.
¿Qué es lo que hace lucir a ese mono humano? Mírenlo bien. Déjeme mostrarle una colección de ellos. ¿Qué es lo que le da un alma humano a ellos? Alguien. Seamos pensadores críticos. Mírelo bien. ¿Qué es lo que los hace lucir casi humanos? Los ojos. ¿Pero qué cosa de los ojos? La mirada. Hay algo, hay un detallito de los ojos. ¿Perdón? La parte blanca. Los simios no tienen blanco los ojos. Míralo aquí, mire, estos son los simios de verdad. Y ellos mismos se asustan. Cuando tomas eso y le quieres dar un alma humana, le pones ojos blancos. ¿Cuántos fósiles de ojos hemos encontrado? Los ojos no son muy fáciles de preservar por el proceso de fosilización. Por hablando sarcásticamente, no existe. Es tejido suave, no se preserva, no queda. Entonces, ¿qué hace un artista? Quiere persuadir al que está viendo esto de que este iba a algún lado. Este estaba en transición. Y le pone ojos humanos a una reconstrucción. Entonces, ese es el nivel de engaño que se ve en todos los museos del mundo. ¿Por qué en el museo no le ponen los ojos que deben ponerle? Porque cuando le ponen esos ojos no tienen ningún alma humana. No parecen para nada humanos. Y miramos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Y encima de eso hay muchísimos problemas más. Muchísimos. Está el problema de la cantidad de fósiles. Considerando los miles de millones de años requeridos para transicionar de simio a hombre nada más. No estamos hablando de todas las etapas de evolución en todo el reino animal, que estamos hablando de millones de transiciones. Nada más que la transición de una especie, de simio a humano, nada más que una de todas las millones, de esa nada más. Si eso demoró millones de años, tienen que haber restos que muestren fosilizado esa transición. Y los científicos tienen que depender de una muela o de un pedazo de fémur o un fragmento de cráneo para suponer la existencia de esa forma transicional. Porque no tienen otra evidencia para hacerlo. Tenemos el problema de las fechas. Hay muchos problemas con los métodos de datación. Muchos. Que no podemos entrar en demasiado detalle en ello. Pero el problema más serio de los métodos de datación es el siguiente. Si usted entiende esto, le va a ayudar mucho. Los métodos de datación tienden a ser efectivos algunas veces. ¿Por qué algunas veces? Porque primero tenemos que tomar varias presuposiciones. Tenemos que suponer cosas que no sabemos. Todo el método de datación está basado en la decadencia, el deterioro de los elementos. Carbono 14 es el método de datación. Todo ser viviente tiene carbono 14 en su cuerpo. Todo. Es parte de nuestra vida. Es lo que somos un planeta con carbono, lo cual permite que haya vida en el planeta. Tan fundamentales. Cuando nos morimos, ese carbono que hay en el cuerpo se empieza a disipar y se empieza a deteriorar, a descomponer, y va perdiendo isotopes y va bajando y va cambiando de un elemento a otro. Y sabemos el tiempo que demora esa transición de máximo a cero. Y por lo tanto determinamos qué edad tenía tal fósil. Pero hay un problema en esto. Tenemos que asumir primero que el fósil no ha sido expuesto a los elementos. Porque el agua acaba con todos los elementos. Si fue sujeto a lluvias, aguas de río, corrientes de aguas subterráneas, de alguna manera el agua tuvo contacto, olvídese que ya está contaminado. Ya la fecha que te va a dar no es correcta.
Tenemos que asumir la cantidad de carbono 14 que había inicialmente cuando fue sepultado. Tenemos que asumir muchas cosas. Y no solo eso, mire esto, que esto es, mucha gente ignora esto. Hay más de 60 pruebas para datación. Pero hay unas 4 o 5 que son las más comunes. Entonces, cada método de datación tiene un parámetro de edades. Carbono 14 te puede dar la edad de un fragmento, de un hueso, hasta 50.000 años. Tú no puedes hacer la prueba de carbono 14 y sacar una fecha de millones de años. Imposible. Hasta 50.000 años. De ahí tenemos que coger, si es algo que es más viejo que eso, tenemos que usar otro método. Que da de 50.000 a 2 millones de años. Si es algo que es mayor, más viejo, que suponemos que es más viejo de 2 millones de años, tenemos que usar otro método. Porque ese va de 2 millones a 50 millones. Y cada método tiene sus parámetros de tanto a tantos años de fecha. Ahora, ¿ven el problema con esto? Yo soy fulanito el paleontólogo y me encuentro un fragmento. ¿Qué método le pongo? ¿A qué método le sujeto? No se los puedo mandar a todos, son muy caros. Y voy a tener 6 fechas diferentes. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que presuponer más o menos la edad que tiene ese fragmento para entonces coger el método de datación que me va a dar una edad dentro de esos parámetros para confirmar mi sospecha. Entonces tú coges un fragmento y lo mandas a 2 métodos diferentes. El mismo fragmento puede tener 1700 años y 1.750.000 años. Y si lo mandas a otro te da que tiene 60 millones de años. Entonces, ¿qué edad tiene el fragmento? Depende del método que usemos. La mayor cantidad de éxito que hemos tenido es con el método carbono 14. Es el que más éxito nos ha dado. ¿Por qué? Porque es el más reciente. Y es el más popular. Y nos da fechas consistentes bastante buenas, aunque de vez en cuando se le va la mano también. Por ejemplo, cuando el método de potasio-argón fue usado para determinar la fecha del estrato donde los fósiles de Nutcracker, el cascanueces, fueron hallados por Leakey, el paleontólogo de Harvard, le dio que tenía 1.750.000 años ese estratus donde encontraron ese fragmento del cascanueces. Ok, eso le da una idea a él dónde lo coloca en el árbol de las transiciones. Pero cuando los hallazgos fueron sometidos a la prueba del método carbono 14, mostraron tener 10.000 años. ¿Qué método vamos a creer? Carbono 14 dice que el hueso no tiene más de 10.000 años. Pero el potasio-argón dice que donde encontraron ese hueso tiene 1.750.000 años. ¿Qué fecha le ponemos al hueso? ¿Ven el dilema? Hay graves problemas con la datación. Y la cantidad de gente que ignora, esto es química, y por lo tanto mucha gente lo ignora porque no le gusta la química. ¿A quién le gusta la química? No levante la mano, por favor. Pero cuando sabemos esto, nos da pauta para decir, bueno, esto de las fechas hay que tomarlo con mucha precaución, con mucho cuidado, con mucha cautela. Está el problema de los fósiles dispersos. La mayoría de los restos usados por los paleontólogos para reconstruir, entre comillas, se han hallado en áreas demasiado grandes. Esqueletos completos hallados en el mismo lugar son extremadamente raros. Cuando estos son fechados, casi siempre son muy modernos. Pero normalmente no es así. Nunca encontramos un esqueleto completo. Encontramos un hueso por allá, una muela allí, un fragmento de un fémur a 15 metros allá. A 20 metros para allá encontramos un fragmento de un cráneo. Y tomamos todas esas piezas, las juntamos y hacemos una reconstrucción. ¿Cómo sabemos que esa muela correspondía con aquel fragmento de cráneo? O que aquel fragmento de cráneo y la muela corresponden con aquel pedazo de fémur. ¿Cómo lo sabemos?
tenemos que suponerlo. Suposición. Y han habido graves problemas que sí se han descubierto. Les voy a dar nada más que 2 o 3, aunque tengo una lista como de 15. Primero, el hombre Piltdown. Entonces vamos a ver este ejemplo. Cada vez que encuentran uno de estos le dan un nombre, porque encontraron el eslabón perdido. Vamos a ver unos cuantos, pero todos estos que les voy a enumerar han sido fraudulentos. El hombre Piltdown, el hombre Nebraska, el hombre Java, el hombre Pekín, el hombre Neanderthal, el Cro-Magnon y el Sinjanthropus y Lucy. Toditos. Les voy a explicar lo que quiero decir con algunos de ellos. Piltdown, esta es una reconstrucción de Piltdown. De ahí el artista dibuja. De ahí el escultor hace su obra maestra. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, aprende a pensar críticamente, de esto, ¿qué cosa es lo que encontraron? Porque lo que está en blanco quiere decir que no lo encontraron. Eso es el relleno para conectar las piezas que sí encontraron. Entonces, esa reconstrucción artística del cráneo del hombre Piltdown está basada en restos de un cráneo humano y la quijada baja de un simio. Luego se descubrió, la quijada era de un mono y el cráneo de un ser humano. Pero cuando lo primero establecieron, habían encontrado el eslabón perdido. Era fraudulento. Esto es un artículo que salió en la prensa. El hombre de Piltdown, uno de los mayores fraudes de la historia. La falsificación del eslabón perdido que sostuvo durante 45 años en los libros de texto. El hombre Nebraska. El director del American Museum of Natural History, Henry Osborne, afirmó en el año 22 que había encontrado el fósil de una muela en el oeste de Nebraska, cerca de Snake Brook, correspondiente al periodo Plioceno. Este fósil de muela, una muela, creó un gran alboroto y fue llamado el hombre Nebraska, e inmediatamente catalogado como un fósil transicional de una sola muela. Estos son los dibujos que salieron del hombre Nebraska. Óyeme, si yo te doy una muela, ¿tú eres capaz de pintar eso? ¡Wow! Tener tremenda imaginación. Basado en una sola muela, comenzaron a reconstruir la cabeza y el cuerpo del hombre Nebraska. Además, el dibujo artístico incluía una esposa e hijos, todos en lo que se creía hubiese sido su hábitat natural. En el 1927, otras partes del esqueleto fueron halladas, revelando que la muela no era humana, sino simia. Se confirmó que pertenecía a un cerdo, ni humana ni simia, perdón. Pertenecía a un cerdo extinto de América del Norte llamado Prostenopus. Una reconstrucción verdadera hubiera sido así. Luego se descubre que es la muela de un cerdo. Claro, cuando se descubre que es una muela de un cerdo, ya la foto y los dibujos y las reconstrucciones están en los libros de texto. Y se le está enseñando a la gente como que un fósil transicional. El hombre Java, descubierto en los bancos del río Trinil en Java por Eugene Dubois, 1892. Dubois halló un fragmento de cráneo, 3 muelas y el fémur izquierdo, dispersado en un área con un radio de 45 pies, 15 metros de radio, donde lo encontró. Pero en el mismo nivel, en el mismo estrato, también halló los restos completos de un hombre moderno. Escuche bien. Me encuentro un esqueleto completo de un hombre moderno y un poquito más allá me encuentro un pedazo de fémur, un poquito más allá me encuentro. ¿Qué me dice a mí como persona racional de los hallazgos que yo encuentre en el mismo estratos? Son del mismo tiempo. Porque no voy a encontrar en un estratos un fragmento de un cráneo que tiene 10 millones de años al lado de un esqueleto de un ser humano moderno. ¿Cómo sucede eso? Eso no sucede. En tanto, era tanto su prejuicio que llevó los restos del hombre a su casa y los escondió en un closet. Y los mantuvo ahí por 20 años sin decírselo a nadie. Y los fragmentos los lanzó como habiendo encontrado el eslabón perdido. Ahora, en sus últimos años de vida, admitió que el hombre Java no era más que un gibón,
Eso es un gibón. Eso era, pero 20 años mintiéndole al mundo. Y ustedes han escuchado la frase, esqueletos en el closet. De ahí sale la frase. Se descubrió que tenía un esqueleto completo en el closet, que desmentía lo que había dicho. Y Lucy es clásico. Todo el mundo ha escuchado de Lucy. Donald Johansson afirmó haber encontrado una familia entera de hombres simios en Etiopía, con fecha de 3 millones de años. Esto invalidó completamente la línea de tiempo previa y demandó una revisión de todo el proyecto de las fechas de evolución basado en ese hallazgo. En un libro llamado Extinct Humans, es un libro secular, y un documental que sacaron, él dice lo siguiente: In keeping with Lucy having had long, strongly curved fingers and toe bones, as do chimpanzees and orangutans. Están hablando de que Lucy tenía en los pies largos dedos curviados en los pies, como los que los monos usan para agarrarse de las ramas, largos y en forma curviada, igual que los chimpancés y los orangutangos. Eso es lo que dice el libro. Usted siempre pregúntese qué dice la evidencia física. Baja al Museo Natural de Historia en San Luis y ahí está el pie de Lucy. Necesitaba un pedicure desesperada y una depilación y varias otras cosas. Pero ese era el pie de Lucy. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Estos son los huesos que encontraron. Nota que falta algo, ¿verdad? ¿Cuántos pies hay en los restos? Ninguno. Los huesos de Lucy no tienen pie. Entonces, ¿cómo vamos a publicar en un libro que los dedos eran largos y curviados? Y hacer una reconstrucción en el museo con dedos de otra forma. Si los restos no tenían pies, tampoco tenían rodillas. Y vamos a ver eso en un momentico. Y lo que hay de pelvis es eso que usted ve ahí. Este video, le voy a poner ahora un video, unos cuantos videos rapiditos, para que usted vea hasta dónde llega la ciencia para tratar de demostrar una teoría que no hayan cómo demostrarla. Vean esto, porque estos videos, mire, yo no le estoy enseñando material creacionista. Estamos usando el material de ellos. Estos son videos de documentales que ellos ponen por la televisión. Entonces, es ellos mismos hablando. We needed Owen Lovejoy's expertise again, because the evidence wasn't quite adding up. The knee looked human, but the shape of her hip didn't. Están estudiando a Lucy, ¿no? Necesitamos la experiencia de este experto, Lovejoy, porque la rodilla de Lucy no parecía humana. Ahora surge la pregunta. La rodilla parecía humana, mejor dicho. ¿Cuál rodilla? No hay rodilla. ¿Cuál rodilla parece humana? Vuelva a los restos. Y los mismos científicos te lo dicen. Esto es de un enlace de un journal. Mira lo que dice. El esqueleto de Lucy no tiene rodillas intactas. ¿De qué estamos hablando? Pues entonces dice que la cadera de Lucy no parecía humana. Eso es un problema. La diferencia en la cadera es muy importante, porque para encontrar una especie transicional tiene que ser una cadera que muestre que camina en dos, con ángulo para arriba, porque el simio tiene la cadera de tal manera que camina con 4, arrastrando los dedos. Entonces la cadera te define si caminaba recto o si caminaba en 4. No hay cómo engañar eso, la cadera lo define. Entonces ellos miraron la cadera que tenían de Lucy y dice que no parecía humana. ¿Qué quiere decir? Que era una cadera inclinada de una persona, de un animal cuadrúpedo que caminaba en 4. Pero bueno, todavía no habían perdido. Mire. Superficially, her hip resembled a chimpanzee's, which meant that Lucy couldn't possibly have walked like a modern human. But Lovejoy noticed something odd about the way the bones had been fossilized. When I put the two parts of the pelvis together that we had, this part of the pelvis has pressed so hard and so completely into this one that it caused it to be broken
into a series of individual pieces which were then fused together in later fossilization. Que hay tantos problemas con eso que no sé ni por dónde empezar. Pero lo que te está diciendo es esto. Cuando vimos la cadera de Lucy, parece la cadera de un chimpancé. Ya ahí, eso debe de levantar todo tipo de alarmas. Parece la cadera de un chimpancé, pero nos dimos cuenta en la forma en que estaba estructurada, era anatómicamente imposible. Bueno, anatómicamente imposible para alguien que camine recto, pero no para un chimpancé. Para el chimpancé estaba anatómicamente correcta. Y entonces dice, el problema aquí es que parece que los huesos se partieron cuando el animal murió y luego se fosilizaron y se pegaron y se juntaron en una forma anatómicamente imposible. Los huesos no se fusionan después de que una persona ha muerto. El fusionamiento de huesos es un efecto del metabolismo vivo. Después de muerto no hay fusión de huesos. Así que ese es otro grave problema con lo que está diciendo. Pero bueno, vamos a ignorar eso por un momento. Sus huesos se partieron después de muerta y luego se fusionaron en el proceso de fosilización. Hay un problema con eso. Porque había dicho que parecía una cadera de chimpancé. Vamos a seguir viendo el video. After Lucy died, some of her bones lying in the mud must have been crushed or broken, perhaps by animals browsing at the lakeshore. This has caused the two bones, in fact, to fit together so well that they're in an anatomically impossible position. Mira lo que pasó, ya sabemos. Ella se murió a la orilla de un lago. Ahí estaba Lucy, se murió a la orilla del lago. Y cuando se murió, vino un animal, la pisó y le quebrantó la cadera y la dejó en forma de chimpancé. Fosilizada en forma de chimpancé. Eso fue lo que pasó. Ahora, encajaban tan bien, dice, que estaban en una posición anatómicamente imposible. Claro, porque era cuadrúpedo y ellos estaban convencidos de que Lucy caminaba recto. Pero no se preocupen que todavía hay esperanza. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. La fusión de los huesos de esta manera creó una ilusión. Parecía que se había formado como huesos de chimpancé, cuando realmente no era hueso de chimpancé. Solo parecía hueso de chimpancé, pero lo arreglaron. Yo quiero que ustedes vean cómo lo arreglaron. Cierre todo el mundo los ojos, lo van a escuchar primero y después pueden abrir los ojos. Cierre todo el mundo los ojos. Yo quiero que usted escuche cómo arreglaron esto y después puede abrir sus ojos. El encaje perfecto era una ilusión. Escuche bien. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a three-dimensional jigsaw puzzle. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. ¡Qué casualidad! Dice, después que le quitó el daño causado por haber sido fosilizado mal, todas las piezas encajaron como las piezas de un rompecabezas. ¡Qué maravilla! Y mire, y ahora se parece a la cadera nuestra. ¿Ustedes ven hasta dónde llega esto? Y que sean capaces de publicar esto en video para que el mundo lo vea como que esto es lo más natural. Era la cadera de un chimpancé y con un aparato y una sierra en un taller
lo limaron y lo pulieron y lo cortaron y lo ensamblaron y lo volvieron una cadera humana para decir que Lucy caminaba como un ser humano. Pero Leakey, mire lo que dice Leakey sobre esto. Si me presionan sobre los ancestros del hombre, tuviese que decir inequívocamente que lo único que tenemos es un gran signo de interrogación. A la fecha no hemos hallado nada que realmente represente una especie transicional al hombre, incluyendo Lucy. Si se me exige más, tuviese que admitir que hay más evidencia sugiriendo una apariencia abrupta del hombre que la aparición por procesos graduales de evolución. Paleontólogo ateo de Harvard, de la familia, él y su padre, los más famosos paleontólogos en la historia, te está diciendo que si me pones contra la pared te tengo que admitir que no hay fósiles de transición. Es más, todo parece haber surgido muy abruptamente. Más que eso, y ni Lucy tampoco. Pero bueno, en el Museo de Ciencia Natural de Houston tuvieron un grande evento y trajeron los restos de Lucy. El legado de Lucy, los tesoros escondidos de Etiopía, se llamaba el evento en el 2008. Y entonces pasaron todos los niños de las escuelas públicas de Houston por el museo a ver a Lucy. ¿Cómo estaba Lucy? Paradita y con un novio. En el Museo de Historia Natural de Nueva York, en Manhattan, está la exhibición de Lucy con su novio, paraditos. Los dos. La sierra ahí está en el display, en la esquinita. No. Pero mira, el manual que le dieron a los maestros para prepararse para dar las lecciones a los estudiantes, esta es una página de la página 20 del manual que dice lo siguiente: por muchos años Lucy fue considerado un ancestro directo del ser humano, pero ahora la vemos perteneciendo a un grupo separado de homínidos y no del grupo del que surgió nuestra especie Homo sapiens. No es una especie de transición, no está ni siquiera en nuestra línea. Eso lo dice el librito que usaron los maestros para explicar esto. Por 20 años Lucy se pensó que era de nosotros, pero ya se ha descubierto que era de otra línea. Y acá arriba te habla de la otra línea. No era un directo ancestro humano, aquí te lo dice. No está en nuestro linaje. Recientemente han hecho otro descubrimiento muy importante acerca de Lucy. Resulta que Lucy son restos masculinos. Se equivocaron hasta del género. Ahora es Lucifer, no. O Lucio o algo, no sé. Son restos de un simio, no caminaba erguido, no era bípedo, era cuadrúpedo, y eso te muestra el tipo de problema con el que estamos chocando. Problema de desorden en los fósiles, fósiles de árboles, fósiles poliestráticos, por el problema de la impresión de los pies, el delta de Utah, la explosión cámbrica, cualquier cantidad. Los fósiles son un desastre para la teoría de la evolución. Esto es un fósil poliestrático. Se supone que cada uno de estos estratos que usted ve ahí representa millones de años de la acumulación de polvo sobre la tierra, y tierra se va acumulando y todo va quedando enterrado. Pero hay un problema, encontramos en los fósiles así esto es un árbol. Entonces, para que ese árbol esté ahí fosilizado, quiere decir que el tronco, lo más importante del árbol, fue petrificado millones de años atrás, pero el árbol siguió creciendo. Los fósiles poliestráticos son un serio problema. ¿Qué te dice esto? Que ese árbol fue sepultado repentinamente y que todas esas capas se echaron rápido, una atrás de la otra, y cubrieron el árbol. Y no demoró millones y millones de años para que sucediera. En Washington, el estado de Washington, Estados Unidos, hubo una explosión en los años 80 de la montaña Mount St. Helens. Explotó ese volcán y creó un mini Gran Cañón, con estratos, fósiles y con todo. Que tú lo miras y ahora, y si tú no sabes que hubo una explosión en los años 80, tú dices que eso demoró millones de años en hacerse y se hizo en un mes o menos.
Entonces, todo hay que mirar las cosas muy críticamente. Y hay más problemas todavía. La imposibilidad de la generación espontánea, problemas con la segunda ley de la termodinámica, limitaciones de cambio en las reservas genéticas, una laguna en los registros del fósil, la complejidad irreducible, y sigue añadiéndolo a la lista. Por eso la gente está abandonando esta idea, porque es que ya por todos los ángulos hay problemas. La complejidad irreducible es un problema muy serio para esta visión, para esta idea. Mire, escuche el científico que descubrió este concepto de complejidad irreducible en el bacterio, en el flagelo bacteriano. Escúchelo bien, mírelo. Una de las máquinas en particular le atrajo la atención. Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera de borda, esto ha sido diseñado, esto no es un ensamblaje de piezas al azar. La reacción de Behe no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. E incluso cuando están girando a esta velocidad, pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera de borda, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice, y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Eso se llama complejidad irreducible. ¿Por qué? Porque Darwin decía que para que algo así existiese, tenía que ir ensamblándose poquito a poquito. Una mutación en una generación producía una pieza. Y después, 1000 años más tarde, otra mutación producía otra pieza. Y eventualmente tenías el mecanismo. Pero también decía Darwin, y su teoría correctamente, que si la mutación no generaba un beneficio, era descartado. Entonces, para que esto funcione, necesita tener todas las piezas juntas, ensambladas en el orden correcto para que funcione. Entonces, las primeras 30 mutaciones que produjeron los primeros 30 partes de este mecanismo no eran funcionales. Entonces, no hubiesen sido preservadas. Entonces, este es el tipo de mecanismo que no se puede explicar por procesos graduales lentos. Tiene que ser ensamblado de una o no es funcional. Además del diseño tan maravilloso que tiene. Todo esto al azar. ¿En serio? Todo esto al azar. Pensamos que este diseño de este motor fuera de borda, de que da para adelante, marcha atrás, enfriamiento de agua, trabaja con energía fotónica, 100.000 revoluciones en una dirección y se para en una cuarta parte de una revolución. No existe maquinaria humana que tenga esta sofisticación. Por eso dijo el científico de Harvard que esta es la máquina más elegante y más sofisticada del universo. Y eso lo tienen todas las bacterias que están en la sangre nuestra nadando por ahí todo el tiempo. Eso es sencillo. Eso es la bacteria, eso.
los mecanismos, el resto de los mecanismos que nosotros son más complejos. Y Darwin predijo esto, porque Darwin fue honesto. Darwin predijo, si encuentran mecanismos así, mi teoría se desbarata. Él lo escribió en la origen de las especies. Mírelo aquí, se lo va a decir. Hace 150 años, los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sin embargo, Charles Darwin consideró la dificultad de que sistemas como estos podrían plantear a su teoría. Si pudiera demostrarse que existió un órgano complejo que no se formó por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Y el flagelo bacteriano es solamente uno de muchos mecanismos que se han encontrado que muestran complejidad irreducible. Ahora, vamos a tomar el pequeño receso. Todavía nos falta un segmento aquí, y es la refutación de la evolución teísta. Pero el Titanic no me va a tomar hora y media, entonces vamos a manejarlo aquí, seguimos y después pasamos a la segunda charla. Pero vamos a tomar el receso ahora para que puedan tomar su cafecito y hacer lo que vayan a hacer. Bien, seguimos con la evolución teísta. ¿Qué cosa es la evolución teísta? Se los voy a definir en un momento, pero si la evolución no está funcionando, ¿por qué razón hay cristianos que adoptan la evolución y enseñan que la evolución es el método por el cual Dios creó el universo y creó la vida y creó todo? Es una pregunta que realmente merita consideración. Estuve en una conferencia hace un tiempo atrás y surgió el tema de la evolución teísta. Habían unos conferencistas muy capacitados hablando de por qué la evolución teísta no funciona. Yo estaba completamente de acuerdo con ellos, pero en la audiencia estaba William Lane Craig. William Lane Craig, si usted no lo conoce, es el filósofo, erudito, académico más inteligente del mundo evangélico. Para mí es la mente prodigiosa del siglo XX y XXI que Dios le dio a la iglesia. Impresionante la capacidad. Es decir, el Einstein de la física, él es de la apologética y de la filosofía. Y él levanta la mano y tiene una pregunta. Se imagina, ¿no? El panel vio la mano de él y todo el mundo hizo... Eso es como que estudiantes de física hagan una presentación y Einstein levanta la mano y diga, tengo una pregunta. Pero la pregunta de él fue más una observación. Dijo, ¿por qué estamos perdiendo tiempo hablando de la evolución teísta cuando la ciencia moderna ya está abandonando el darwinismo? Si los propios darwinistas están abandonando el darwinismo, ¿por qué estamos nosotros cristianos hablando de darwinismo? Y él se refería a la Academia de Ciencias que se reunió en Londres en el 2016 para los científicos más reconocidos y prestigiosos del mundo, de todos los países, se reunieron en Londres, como lo hacen frecuentemente, para tratar este dilema. Y se presentaron en esa conferencia 7 alternativas al darwinismo. Es decir, 7 posibles candidatos para reemplazar la macroevolución. Claro, están en las etapas iniciales, todo el mundo está presentando posibles ideas que requieren mucha investigación. Pero ¿qué te dice eso? Que lo que se enseña en la universidad, lo que se enseña en las escuelas, a nivel popular, los que están arriba ya se están moviendo al próximo capítulo. Y cuando ya ellos tengan algo elaborado y bien diseñado y bien pensado, entonces eso baja al nivel popular. Pero mientras tanto, sigamos enseñándole ahí macroevolución a la gente, porque hay que enseñarle algo. Y me pareció tan especial ese comentario de William Lane Craig, porque le dio justo al tema. Al clavo le dio en la cabeza, como decimos nosotros. ¿Cómo hay cristianos enseñando evolución? Como si fuera el método que Dios usó cuando los propios evolucionistas ya no lo aceptan.
es algo bastante ridículo. ¿Qué dice la evolución teísta? Quiero retroceder y disculparme, no quiero ser polémico, no. Tengo amigos que son evolucionistas teístas. No son ignorantes, no son estúpidos, no los estoy menospreciando. Me cuesta mucho entender su postura, me cuesta mucho simpatizar con esa postura. Pero si usted piensa de esta manera o conoce a alguien, no lo tome como un ataque personal, sino considere lo que les voy a decir. El tono tengo que cambiarlo. O sea, a veces uno se emociona un poco y vamos a frenar esa emoción y vamos a ir más objetivamente. Dios creó la materia, es lo que dice el teísmo cristiano, evolución teísta. Dios creó la materia y después no guió, ni intervino, ni actuó directamente para causar ningún cambio empíricamente detectable en el comportamiento natural de la materia hasta que todo ser viviente había evolucionado puramente por procesos naturales. Esa es la evolución teísta. Dios creó el universo, metió dentro del universo las leyes de la evolución y dejó que la vida saliera por ese proceso. Ya una vez llegamos a tener hombres y mujeres y vida, entonces Dios vuelve a intervenir, interactuar y ser parte de nuestra vida. Pero por un periodo ahí Dios simplemente se sentó a ver cómo lo que Él había lanzado se desarrolló. ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones son que primero no hubo pareja original, de la cual desciende todo ser humano, sino que miles de diferentes criaturas, tipo simios, en distintas partes del mundo, desarrollaron gradualmente distintas características humanas, y la raza humana hoy desciende de unos 10.000 seres humanos antiguos. Si hubo un Adán y Eva original, fueron dos individuos que Dios escogió de los 10.000 humanos que habían en la tierra. Porque la evolución dice eso. La evolución dice que se formaron en distintas partes y habían como unos 10.000, pero bueno, los que sobrevivieron son los progenitores nuestros. Y por eso estamos nosotros aquí. Entonces, ¿qué hacemos con Génesis 1, 2 y 3? Esa es la primera pregunta. ¿Qué se hace con Génesis 1, 2 y 3? Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos y quizás Adán y Eva ni existieron. Eso es una discusión muy real en el mundo de la evolución teísta. Adán y Eva no fueron creados directamente, sino nacieron de padres humanos. Dios no actuó directamente o especialmente para crear a Adán del polvo de la tierra, como dice la Biblia. Dios no creó a Eva de una costilla de Adán. Adán y Eva nunca fueron seres humanos, sino sin pecado, mejor dicho. Nunca fueron seres humanos sin pecado. Adán y Eva no cometieron el primer pecado humano, pues los seres humanos eran moralmente malvados mucho antes de llegar a Adán y Eva. La muerte humana no comenzó por la causa del pecado de Adán, pues los seres humanos existieron mucho antes que Adán y Eva y siempre fueron sujetos a la muerte. Y no todos los seres humanos han descendido a Adán y Eva, pues había miles de otros seres humanos en la tierra cuando Dios los escogió a ellos como Adán y Eva. Todo esto son implicaciones de una postura de evolución teísta. Dios no actuó directamente en el mundo natural para crear diferentes géneros de peces, aves, animales terrestres, nada. Todo eso fue producto de la evolución. Dios no descansó después de la creación, ni paró su labor creativa en ningún momento, después de la aparición de las plantas o los animales y la raza humana, porque no fueron obra de Él. Él no trabajó 6 días. ¿Para qué va a descansar? Eso fue todo proceso evolutivo. Dios nunca creó un mundo natural bueno en gran manera, en el sentido en que el mundo, en el sentido de un mundo cuyo medio ambiente era seguro, libre de espinas y cardos y cosas dañinas similares. Después que Adán y Eva pecaron, Dios no le impuso ninguna maldición a la tierra que haya cambiado el funcionamiento del mundo natural, haciéndola más hostil a la humanidad, porque ya la tierra tenía todo lo que necesitaba para ser hostil. No había que cambiarlo, ni había una consecuencia en la tierra. Todas estas cosas nos hacen preguntarnos, bueno, pero espérate, ¿cuánto tengo que ceder para poder darle cabida a una filosofía como la evolución teísta?
¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder lo que yo entiendo que la Biblia enseña con toda claridad? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, no es cuestión de solo reinterpretar unas 2 o 3 palabras o 2 o 3 versículos. No, para nada. La evolución teísta afirma que Génesis 1 a 3 no es una narrativa histórica. No está registrando eventos que realmente sucedieron, sino que ven a Génesis 1 y 3 como literatura figurativa o alegórica, pero no como una historia verídica. Según la página oficial de Biólogos, el sitio primario en línea para materiales reflexivos sobre la evolución teísta, la organización más grande de evolución teísta en el mundo, donde Francis Collins es miembro, uno de los que pudo hacer el mapa del genoma humano, muy conocido. Él escribió un libro, no me acuerdo el nombre del libro, pero muy famoso el libro, sobre Dios y la creación y Dios y el ADN, porque bueno, él es creyente, él es cristiano, va a una iglesia, él cree en Dios. Y es un científico, descubre el ADN y descubre el mapa del genoma del ADN y está maravillado. Y les cuento que es como leer el libro escrito por una persona bipolar. Un capítulo está pero buenísimo y le estoy poniendo en el margen bueno y estrellita y subrayando y todo. Y paso al próximo capítulo y pero ¿y esto qué cosa es? No, cruza esto, no. El próximo capítulo, ya qué bueno está eso, subraya, marca. Así, porque es una incoherencia, incompatibilidad. Y cuando está hablando lo que la Biblia enseña, cuando está hablando lo que la evolución teísta enseña, nada que ver. Y así va el libro. Miren las cosas que se publican en esa página. Estos son referencias directas de esa página. Por ejemplo, dice Denis Lemoreau, uno de los científicos de biólogos, Adán nunca existió. Y las escrituras sagradas hacen afirmaciones acerca de cómo Dios creó los organismos vivientes que en realidad nunca sucedieron. Te pregunto, ¿cuál es la opinión de él acerca de las escrituras? Basado en esta referencia, ¿creen ustedes que este hombre cree en la inerrancia de las escrituras? Imposible. Te está diciendo que la Biblia contiene cosas que no sucedieron. ¿Qué dice Peter Enns? Quizás la historia de Israel sucedió primero y la historia de Adán fue escrita para reflejar esa historia. En otras palabras, la historia de Adán es realmente una historia de Israel colocada en tiempos primitivos. Wow, hay que hacer maravales y mucha magia para lograr. ¿Entendieron lo que dice? Adán y Eva, la historia de Adán y Eva es la historia de Israel, escrita después del cautiverio, usando lenguaje figurativo. Alegoría pura. Francis Collins mismo dice que Génesis 1 y 3 es poesía y alegoría. Dennis Alexander dice que es literatura figurativa y teológica. John Walton dice que son historias sobre arquetipos. Y sigue diciendo que la Biblia nada afirma concerniente a orígenes biológicos humanos. Pues Génesis 2 habla, entre comillas, sobre la naturaleza de todos los seres humanos y no acerca del origen especial de Adán y Eva. Yo no sé qué Génesis están leyendo, pero... Es más, él dice que la Biblia realmente no ofrece ninguna información acerca de los orígenes material del ser humano. Para nada. ¿Cuál es el resultado? Génesis 1, 2 y 3 no debe ser entendido como la afirmación de eventos históricos reales. No fue historia. Sin embargo, esta forma no histórica de leer Génesis no surge de factores del texto mismo, sino que son adoptados por un previo compromiso al supuesto hecho de la evolución. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que hay detrás de la evolución teísta? Hay un grupo de científicos que han aceptado que la evolución es una realidad, la macroevolución es una realidad. Así sucedieron las cosas. Y ahora tienen un conflicto porque además de ser científicos, son cristianos. Y ven que lo que ellos ven en la ciencia no es compatible con lo que leen aquí.
Y les toca tratar de armonizar las escrituras con lo que la ciencia dice acerca del darwinismo. Pero los hechos de la ciencia son concretos. Y esto fue escrito hace miles de años atrás y es literatura. Y en la literatura tú puedes más o menos que darles tu vueltecita, torcerlo un poquito para acá, estirar un poquito, porque esto, ¿quién sabe? ¿Cómo se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Para qué se escribió? ¿Por qué se escribió? Podemos ser muy escépticos sobre esas cosas. Entonces, eso es lo que hay detrás de esto. Ahora, cualquier ser humano, en cualquier idioma, tú le pones una Biblia delante y le pides que lea los primeros 11 capítulos de Génesis. Y después tú le preguntas, ¿qué tipo de género literario es ese? Y yo no creo que haya una persona que te diga que eso es alegoría, lenguaje figurativo, porque no está escrito así. Y pudiéramos, si tuviéramos tiempo, ver la exégesis de estos pasajes, meternos en el sintaxis de estas oraciones y ver cómo se comunicó estas ideas, y se comunicó de forma histórica, narrativas históricas. Eso está más que claro. ¿Cómo van a haber genealogías en lenguaje figurado? A ver, explíqueme. ¿Qué hace una genealogía en un pasaje alegórico? Donde fulano tuvo 3 hijos y uno de ellos engendró a este, y este tuvo 12, y de los 12 este engendró a aquel engendró al otro. Tenemos árboles de familias figurativas, alegóricas. O sea, no es posible interpretarlo de esa manera. Por eso, mire, los cristianos rechazamos, los cristianos conservadores, rechazamos la evolución teísta. Pero ¿sabe una cosa? Los evolucionistas también la rechazan. En vez de terminar armonizando, terminan enemigos de los dos campos, de los evolucionistas y de los cristianos, porque lo que produce no satisface a ninguno de los dos. Y eso está más que documentado. Esa no es mi opinión, eso es una realidad. Ahora, le voy a mostrar 10 libros del Nuevo Testamento, no un libro ni un pasaje, 10 libros del Nuevo Testamento que hablan y reafirman la historicidad de esos capítulos de Génesis. 10 libros. Mateo, el que los creó desde el principio, los creó varón y hembra, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19. Por tanto, en Génesis 2:24 se refiere a la creación de Adán y Eva de la costilla de Adán. Mateo está confirmando Génesis 2 textualmente como algo que aconteció históricamente. Lucas dice que el hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Qué genealogía más interesante la de Lucas. ¿De dónde vino Adán? De Dios. Clarito, confirmando la genealogía de Génesis. Hechos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Hechos 17, confirmando Génesis 1 y 2. Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sabe lo que dice Peter Enns, de Biólogos, sobre esto? Que Pablo, el pobre, había creído que eso era literal, no se había dado cuenta que era alegórico. Entonces Pablo no sabe de lo que está hablando. Entonces, si Pablo no sabe lo que está hablando en Romanos 6, en Romanos 5, ¿cómo sabemos que Pablo sabe lo que está hablando en Romanos 1, y 2, y 3, y 8, y 9, y 10, y 11? Si no sabe lo que está hablando en un pasaje, pues entonces no es digno de confianza. Primera de Corintios, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿A quién se le ocurre decir eso? Si no es que está hablando de Génesis, que la mujer procede del varón.
¿Cómo así? Eso no es biológico. Eso es Dios, eso es Génesis, confirmado. Porque cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Capítulo 15. Luego en el capítulo 15 más adelante, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y luego sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Cuántos pasajes más? ¿Qué más confirmación queremos de que estos fueron eventos históricos? Segunda de Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La tentación y la caída, Génesis 3, historia, no alegoría. Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles. Confirmando Génesis. Primero Timoteo, porque Adán fue formado primero y después Eva. Después dice, Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Hebreos, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, el reposo de Dios de todas sus obras en el séptimo día, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Una creación en 6 días, séptimo día de reposo. Apocalipsis, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 4. Y después en el capítulo 10, el que vive por los siglos, el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Más claro? Entonces tenemos el testimonio de Pablo, de Juan, de Mateo, de Lucas, o sea, 10 libros del Nuevo Testamento, que si eso no es historia, tome su Biblia a la salida y échenla en el zafacón de basura que está allí. Porque Génesis no es confiable, ni Mateo es confiable, ni Lucas es confiable, ni Romanos, ni 1 Corintios, ni 2 de Corintios, ni Apocalipsis. Entonces, ¿para qué queremos la Biblia? O sea, el problema es que cuando decimos estas cosas que dice la evolución teísta, no se detienen a pensar en las implicaciones. Venimos diciendo esto desde el comienzo. Tenemos una idea, esa idea tiene implicaciones. Y tenemos que ser honestos y seguir esas implicaciones a su expresión máxima y ver si estamos dispuestos a sostener esa idea bajo esa situación. ¿Cuáles son las doctrinas que quedan completamente socavadas o negadas por la evolución teísta? La primera, la veracidad de la Biblia. Es la primera doctrina que queda completamente socavada. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, excepto Génesis, Mateo, Lucas, 1 Corintios, 2 Corintios, Hebreos, o sea, excepto. La evolución teísta requiere que creamos que los pasajes de todos estos libros están errados en su afirmación de Génesis. Mucho más profundo que un reto de la historicidad de un verso u otro. Es un reto a la veracidad de los 3 capítulos fundamentales de la Biblia y de la Biblia entera. De 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento. No estamos hablando de un versículo que está quizás mal interpretado, mal entendido. No, estamos hablando de toda la Biblia. 3 capítulos fundamentales de Génesis y 10 libros del Nuevo Testamento. Se van por la ventana con esta teoría. También la creación directa por la palabra poderosa de Dios. Y dijo Dios, y fue. No, ni Dios dijo, y fue por otra causa. Perdemos todo lo que es el acto de creación de Dios descrito en Génesis. Creó la tierra, el universo y punto. Vida, no. Esa vino por el proceso naturales. La fuerza motriz detrás de las mutaciones en los seres vivientes es aleatoria, no es mandato de Dios. El énfasis de la Biblia sobre la maravillosa actividad directa de Dios en la creación, todo eso queda botado por la ventana. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Pero no. Señor, cuando veo los cielos que tú creaste y veo los animales, yo todo digo, ¿quién es el hombre? Pero no, perdón, tú no lo hiciste. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche. No, tampoco.
Salmo 139, tampoco. La maravilla que tú hiciste en el vientre de mi... No. Wow, las implicaciones son fuertes. También se pierde la evidencia abrumadora de la naturaleza, en la naturaleza para la evidencia y la existencia de Dios. Cuando dice Romanos 1 que las cosas invisibles de Él y su eterno poder y su deidad, todo son claramente reveladas por las cosas creadas, no, porque no fueron creadas, evolucionaron. Entonces no hablan de Dios, hablan de la evolución. Evidencia en la naturaleza a favor de la responsabilidad moral ante Dios, se pierde. No hubo una caída. Y si no hubo una caída, ¿para qué necesitamos una cruz? Si no hay caída, el hombre no tiene que ser redimido. Si la paga del pecado no es muerte, porque ya había muerte antes del pecado, estamos mal. Y si había pecado y muerte, entonces no hubo consecuencias. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos con todos esos pasajes? La sabiduría de Dios queda por la puerta también. Si la materia inanimada por sí mismo, sin ninguna aportación adicional de parte de Dios, es responsable por todo ser viviente, entonces debemos alabar esa notable materia que puede lograr semejantes maravillas sin la dirección de Dios. Adoremos a la materia entonces. La bondad de Dios, tampoco. Porque Dios es responsable por las enfermedades, los animales peligrosos y los desastres naturales del mundo. Todo eso es parte de su creación natural o original. Bueno, no, nada bueno. Bueno en gran manera tampoco. Mucho menos. La justicia moral de Dios también. La evolución teísta dice que los seres humanos más primitivos, creados por Dios a través de la evolución, eran pecadores. Dios nunca creó seres humanos sin pecado, capaces de obedecerle y no pecar. No existe. La igualdad humana también se pierde. Según la evolución teísta, algunos seres humanos evolucionaron de un grupo de humanos primitivos, mientras que otros han evolucionado principalmente de otro grupo de humanos primitivos. No somos iguales. La expiación, igual. Si negamos que el pecado entró en el mundo por Adán, y si negamos que todo ser humano es descendiente de Adán, entonces el argumento de Pablo de la unidad de la raza humana representada por Adán no funciona. Entonces el paralelo con la unidad de redimidos que son representados por Cristo tampoco funciona. De esta forma la evolución teísta socava significantemente la doctrina de la expiación, completamente. La resurrección, igual, votémosla. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero si la muerte no entró por un hombre, ¿por qué vamos a creer que la resurrección sí? Si Pablo no sabe lo que está hablando de Adán, ¿por qué vamos a ver que está hablando lo que está hablando de Jesús? Si negamos que la muerte entró en el mundo por Adán, y si negamos que la unidad de la raza humana como descendiente de Adán, entonces el paralelo con Adán y Cristo no funciona. En conclusión, porque la evolución teísta niega la historicidad de los 12 eventos de la creación, también niega 11 doctrinas cristianas principales. Creer en la evolución teísta es incompatible con la veracidad de la Biblia y con varias doctrinas cruciales de la fe cristiana. No podemos adoptar esa postura. Es incompatible con la fe cristiana. Bien. Formando siervos conforme al corazón de